Estoy por acá. Sí, profe, hola, buenas tardes, ¿cómo está? Hola. Ya la vimos. De hecho, la primera pregunta que tenemos es de Lolo Lavasca. Lolo, si quieres, puedes hacer tu pregunta. Sí, buenas tardes, ¿cómo les va? Profe, yo quería preguntar cómo se puede hacer para que se distinga el proyecto social del asistencialismo, porque de momento hay muchísimas acciones de asistencialismo por todas partes del mundo, obviamente, y ahora, bueno, al finalizar, como mencionaba el tema de la pobreza con respecto al COVID-19, pensaba en cómo separar aquellas acciones que son asistencialistas y diferenciarlas de un proyecto social. Los voy respondiendo así, una por una. Sí, profe, así. Bueno, en principio, el tema del asistencialismo y la asistencia es un debate para los que no están en el área del trabajo social específicamente, un debate muy propio de la disciplina del trabajo social, donde siempre nos estamos preguntando sobre estos aspectos. El asistencialismo es una transformación de la asistencia social. Es cuando procedemos sin la reflexión de la vida y sin plantearnos algunos elementos que yo les mencionaba en la presentación que tienen que ver con Profe, la profe, disculpe que le interrumpa, pero trate de volver a hacer lo que hizo cuando estaba haciendo la presentación porque no se escuchó la respuesta. ok. Ya. Voy a ver. ¿Ahora me oyen? Sí. Ahí sí, mejor. Ya me oyen, ¿verdad? Sí, No profe, sé la lo logramos que hice, escuchar. pero lo hice. Bueno, distinguir el tema del asistencialismo. El asistencialismo, para los que no están dentro del área del trabajo social, es una discusión típica de los trabajadores sociales que siempre nos estamos preguntando la pertinencia de nuestras acciones. El asistencialismo es una deformación de la asistencia. Es cuando hacemos una asistencia poco fundamentada o sin fundamento en que en la problemática social sin conocer las necesidades de la población o de los grupos de interés o los beneficiarios de nuestras acciones. Entonces, ¿cómo hacer que nuestras acciones no sean asistencialistas? Bueno, en principio, toda persona que acude o requiere un proyecto, ingresar en un proyecto social, se le asiste. ¿Cómo evitamos el asistencialismo? Cuando no nos apegamos a las necesidades, cuando no nos apegamos a la realidad de estas poblaciones y además nos planteamos expectativas que no son posibles cumplir. Entonces, esa es ¿cómo contrarrestamos la tentación de incurrir en ese asistencialismo? La contrarrestamos, como les decía en las últimas láminas, reflexionando y fundamentando nuestras acciones, evitando también que nuestras acciones subsanen necesidades puntuales y no
tengan una finalidad a largo plazo, es decir, no tengan un impacto en un largo plazo, porque si solucionamos el problema en un corto plazo sin visualizar el largo plazo, entonces estamos también incurriendo posiblemente en el asistencialismo. Si quedó claro o queda alguna duda adicional, estoy abierta a complementar. Chévere, profe. Tenemos otra pregunta por acá. Ya vi también que está Néstor en la cola. ¿Cuáles son los ciclos de vida de un proyecto social? Nicauris pregunta. Ajá, bueno, depende de la metodología que utilicemos. También en algunos autores consideran como ciclo de vida estas fases que les estoy mencionando, porque el proyecto inicia en el momento en que lo diseñamos, luego sigue su vida al momento de la ejecución y culmina o cierra en la evaluación del proyecto. Hay algunas fases intermedias también que podemos identificar, pero bueno, sería ya profundizar o ahondar en otros aspectos que en este momento no nos da tiempo. Entonces, el ciclo de vida es equivalente a las fases que yo les presenté. Chévere. Profe, tengo otra pregunta por acá que Adelante. me hacen en privado. Es más difícil de esta manera, pero bueno, trato de leerlos a todos. Por favor, traten de usar la herramienta porque se complica. Pero bueno, dicen que en la actualidad, pues en muchas partes y en muchos contextos de crisis, es muy difícil llevar a cabo proyectos en las comunidades. Porque bueno, tal vez hay personas que no saben cómo manejar los instrumentos, las técnicas y métodos para realizar los proyectos, y eso dificulta, bueno, que las organizaciones a veces lleven a cabo labores sociales que impacten realmente en el bienestar social, en la calidad de vida y todas estas variables que usted mencionó. Entonces la pregunta más concreta es como, bueno, ¿cómo hacen las organizaciones para poder implementar proyectos en tiempos de crisis como los que estamos viviendo, no solamente en Venezuela, sino en contextos a nivel mundial? Bueno, hay un aspecto importante que debemos considerar, que es la viabilidad. ¿Cuán viable es mi proyecto? Porque podemos tener muchas intenciones o buenas intenciones. Podemos incluso soñar, porque para eso son los proyectos, para proyectar, como lo indica la palabra. Pero debemos tener presente cuán viable es mi proyecto. Sin ánimos de coartar las intenciones, las ilusiones, los sueños que se tienen. La viabilidad es un asunto que nos cuestiona sobre si es posible o no realizar. Entonces, partiendo de ese principio, debemos, ¿cómo manejar el proyecto en tiempos de crisis? Bueno, con conocimiento detallado de la realidad. Porque, por ejemplo, ahorita durante el tema de la pandemia, bueno, no podemos hacer determinadas cosas, no podemos ir a comunidad, pero quizás tomando algunas medidas de seguridad podemos acercarnos, articular con otras instituciones. Entonces, ante la necesidad de desarrollar proyectos en escenarios de crisis, la mejor solución o la mejor alternativa es, o la mejor medida es conocer en detalle la situación donde nosotros nos vamos a mover, evaluar la viabilidad de lo que queremos hacer y tomar una decisión que se ajuste a esa situación. Vale, profe, gracias. De esta manera entonces respondemos a la pregunta de Luisa y seguimos con Néstor Colmenares. Creo que tienes una pregunta, Néstor, estás en el audio. Sí, tengo, ¿aló, me escucha? Sí, le escuchamos. Tengo dos, de hecho. Cuando usted, bueno, felicitaciones por la presentación. Cuando usted mencionaba sobre que el diseño del proyecto me recuerda mucho al método marco lógico. Entonces quería saber si usted conoce algún otro método que me pudiese recomendar para yo investigar. Y una pregunta que tiene más que ver con historia, porque usted comentaba sobre el estado del bienestar y bueno, ya esa etapa como que digamos, se cerró. Luego se planteó nuevamente una política social que fuese ya más de tipo
temporal, de tipo asistencialista. Hablo de la década de los 80, por lo menos en Latinoamérica. A día de hoy, ¿cuáles son los criterios más importantes para emplear una política social? Muchísimas gracias. Bueno, en cuanto al marco lógico, sí, sí lo conozco. Lo importante, o sea, hay mucha bibliografía que puedes consultar y puedes ubicar, pero lo importante es manejar los conceptos básicos de diseño de proyectos, o sea, los conceptos básicos de la gestión de proyectos, porque cada autor le da un matiz particular, pero si tenemos la base, podemos nosotros adaptarnos a las metodologías, a las nomenclaturas, incluso también a ciertos formatos de algunas instituciones. Entonces, lo que yo les señalé en la presentación y el material que les coloqué en el Classroom, bueno, que gracias a la ayuda de nuestra profesora Nazarelli, que está allí disponible para ustedes, tiene un pequeño glosario o diccionario de los términos más comunes en el diseño de proyectos. Si manejamos esos conceptos, podemos adaptarnos a cualquier metodología. Entonces, esa es la invitación, porque realmente la lista es bastante larga y a veces resulta infructuoso ponernos a detallar, porque al final coinciden en estos elementos que yo les mencioné. En cuanto al estado de bienestar, tú dices que, o hacías como la precisión allí, que se cerró. Realmente el estado de bienestar no se ha cerrado, todavía existen estados de bienestar, solo que, bueno, hay que hablar de régimen de estado de bienestar. O sea, hay diversidad de tipos de estado de bienestar según el país, los modelos políticos. Puedo mencionar un caso muy emblemático, que es el de el modelo nórdico, si quieren lo investigan aparte, los países del norte de Europa, que tienen un estado de bienestar muy fuerte y que le ha permitido sostener altos niveles de desarrollo social y de capital humano. Entonces, los invito a que busquen un poquito allí en sus redes ese ejemplo en particular. ¿Qué criterios para desarrollar una política social? Bueno, la política social debe estar orientada un poco por los conceptos que les daba de calidad de vida, bienestar social, el respeto a los derechos humanos. También el elemento que les mencioné ahorita en esta sesión sobre la viabilidad, el presupuesto, la capacidad de financiarlo, los derechos sociales, los marcos legales de la población, de los países. Y por supuesto las necesidades que tienen, las problemáticas sociales que se presentan en cada país. Buenísimo. Gracias. Buenísimo. Gracias. Un poco otra de las preguntas que también han hecho, aunque el engine estaba en primer orden, pero esta tiene completa relación con lo que usted estaba mencionando, y luego vamos con el tema de las tecnologías que Lin menciona en su pregunta. Profe, ¿hay alguna distinción entre la política social, que es la que estamos acostumbrados con el enfoque de Estado, o se considera la responsabilidad social empresarial como una política social de la empresa? ¿Cuál es su consideración al respecto? Hay muchos conceptos también de política social y concepciones. ¿Qué es lo que prevalece? Que la política social es un asunto que le pertenece solamente al Estado. Sin embargo, hay otras concepciones un poco más amplias que incluyen a la sociedad en general y particularmente allí entraría el sector empresarial y las experiencias de responsabilidad social empresarial, las iniciativas. Fíjense que al principio de este curso se decía, y hoy también lo retomamos, que la responsabilidad social contribuye con el capital social, aparte de eso, contribuye con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sustentable, los ODS. Entonces, cuando nos dicen que toda la sociedad debe participar en el cumplimiento de estos 30 objetivos,
nosotros debemos entender que también el sector empresarial y la responsabilidad social debe formar parte de la política social en ese particular, sin quitarle o sin despojar al Estado de la responsabilidad que tiene y que está prescrita en la ley. Es decir, no vamos a decir que como tenemos disculpen, me equivoqué con eso de los 30 objetivos, un paréntesis. No vamos a decir que como tenemos una participación del sector privado, entonces ya el Estado queda liberado de su responsabilidad. Todos debemos contribuir y debemos respetar lo que está establecido en la ley. Chévere, profe. Para dar cabida a la pregunta de Li Jin, ¿qué papel juega o ha jugado el uso de las tecnologías en proyectos sociales y en obtener un real impacto? Bueno, el impacto es sumamente importante porque nos permite ampliar el alcance, nos permite mostrar nuestras experiencias, nos permite crecer y dotarnos de información sobre otras modalidades, metodologías. Entonces, realmente ya es imprescindible el uso de la tecnología de información y comunicación en la gestión de proyectos sociales. Chévere, profe. Otra pregunta que tenemos de Nicauris, ¿cuáles son los principios básicos de la evaluación final de los proyectos sociales? Bueno, como también ya les venía acotando, hay un mar de bibliografía sobre este punto. Es prácticamente casi que infinito. Disculpe, ¿me puedes repetir la pregunta que me perdí la idea? Sí, ¿cuáles son los principios que se toman? Los principios, exacto. En cuanto a los principios, el principio de la evaluación. La evaluación, ¿qué es lo que debe perseguir la evaluación? Verificar el cumplimiento de los objetivos que me planteé en el diseño. Eso es lo que persigue la evaluación. Ese es el gran principio que rige la evaluación. Ahora, ¿cómo lo hago? ¿Cuánto profundizo? ¿Qué instrumentos tengo? Incluso hay algunas metodologías que tienen instrumentos para diseñar, para evaluar incluso el diseño. O sea, están evaluando desde el principio, no solamente evaluando el cierre o la ejecución. Entonces, el principio de la evaluación es verificar y valorar el cumplimiento de los objetivos y metas que me planteé en el diseño del proyecto. Y también el impacto que genera ese proyecto como tal. Chévere. Nos pregunta, bueno, otra de sus colegas que está a la par como profesora e ingresó a su ponencia o a su módulo, porque bueno, le parece súper interesante el tema de la gestión de proyectos sociales, es la profesora Antonieta Constantini, quien acaba de desarrollar el tema de estándares. Pregunta que en la relación Estado, mercado y sociedad, que es esa relación triada importante en las nuevas tendencias de RCE, es cómo pudieran darse pues, los proyectos sociales. Bueno, en principio yo quisiera mencionar que para que esa relación Estado, mercado, sociedad sea posible debe existir algo que es muy importante, que es la democracia. La democracia nos permite llegar a acuerdos, dialogar, estar en una igualdad de condiciones, respetar normas y reglas del juego para que esa relación fluya adecuadamente. Entonces, yo creo que el elemento de democracia es fundamental y el diálogo, propiamente dicho, para que esos tres factores puedan convivir y tener resultados exitosos. Es así, profe, completamente de acuerdo. Bueno, ya no hay más preguntas y en este último momento de la ronda de preguntas, pues le hago llegar, profe, así como al resto de los profesores que han estado conectados, casi ninguno se han ido sin halago, y entiendo que acá hay algunos estudiantes de la Escuela de Trabajo Social, no sé si muy probablemente han sido sus estudiantes, también pues le hacen llegar también esos halagos de felicitaciones y que no son sus fans dentro de la escuela en cuanto además a la excelente gestión directiva que hace en la Escuela de Trabajo Social. Estoy orgulloso de mi casa de estudio, cabe acotar que soy egresada de Trabajo Social.
Y bueno, mis felicitaciones también, me uno a Daniel, o quería acotar algo, no sé si tengo tiempo, rapidito, que me di cuenta que hubo una pregunta que hicieron en la sesión de la clase como tal, y que nos mencionaron, que alguien, no sé exactamente quién, porque lo vi muy rápido y de ahí cerró, preguntó si para qué sirve la finalidad dentro del proyecto. Es decir, yo les decía que deberíamos establecer finalidad, objetivo y metas. La finalidad es un aporte que nos hace precisamente lo que mencionaba el compañero, la metodología del marco lógico, ¿no? Que es la que en principio plantea ese ítem. La finalidad es un enunciado que nos permite a nosotros pensar en el impacto a largo plazo de nuestro proyecto. Es decir, no el objetivo es más concreto, más directo, en un mediano plazo, por decirlo de esta manera, pero la finalidad nos permite visualizar. Si yo tengo un proyecto de prevención del embarazo adolescente, por ejemplo, ¿qué impacto puede tener eso en el largo plazo con esta población y en esta área? Entonces, el impacto sería disminuir los índices de embarazo adolescente en un largo plazo. Quizás son resultados que no vamos a ver de inmediato, sino que los vamos a ver posteriormente. Entonces, quería rescatar un poco esa pregunta porque vi que estaba allí, no la había mencionado. Bueno, gracias por el espacio, por tus palabras, Daniel, al equipo técnico de todo esto que ha trabajado de manera incansable, sin horarios, sin fechas, y que ha tenido este resultado. Ya arribamos a nuestro tercer día, muy exitoso. Estoy a la orden para cualquier consulta. Gracias por tus palabras. Saludos a los estudiantes de la Escuela de Trabajo Social que están participando acá. Nos vemos, bueno, por los momentos en línea y luego esperemos pronto de manera presencial. Vale, profesora, gracias a usted. Bueno, entonces para finalizar la clase, algunos de los comentarios que terminan por acá. Excelente ronda de preguntas y respuestas concretas y atinadas. Saludos de parte de Allende Linares. Excelente clase, resalta la importancia de una correcta planificación en la gestión de RCE de parte de Noreima Paz. Kelly Manrica, gracias, profe, excelente todo. Bueno, de esta manera cerramos, profe, sin más, agradeciéndole también como el resto de los profesores por sumarse a esta iniciativa, tanto como profesora como institución que avala y certifica, y sabemos, pues, tal como lo he mencionado, no tenemos horario, no tenemos fechas, detrás de esto ha estado un súper equipo, del que usted es parte, de hecho, trabajando en que todo salga lo más perfecto, lo más académico posible, ¿no? Se desvirtúan a veces algunas cosas, pero bueno, estamos en vivo, todo ocurre, todo pasa. De hecho, este equipo también está trabajando para atajar y modificar para las próximas cortes las cosas que veamos que pueden modificarse y que tienen áreas de oportunidades. Y de esta manera también aprovecho de comentar que en el in-between que tuvimos cuando la profesora no tuvo la conexión al audio, una de las personas hacía una de las preguntas con relación al curso y era cómo íbamos a hacer con el tema de la evaluación de los casos. Es bueno que revisen en equipo los casos tal como está en el Classroom, en la última actividad. Está pues cómo se debe hacer esta actividad, la naturaleza. Es bueno que lo vayan chequeando, que vayan leyendo en la medida de lo posible el caso. Y mañana, jueves, al final de la tarde, tal como está planificado, se va a disponer con una mayor especificidad, pues la explicación de ese caso, cómo se va a hacer. Asimismo, y va a estar a mi cargo, voy a estar compartiendo una síntesis de todo el curso con los elementos y las nociones fundamentales de responsabilidad social empresarial que son claves y que no podemos perder de vista para la interpretación de este caso. Entonces, sí, mañana vamos a tener una sesión al final de la tarde para la explicación más exhaustiva del caso, para que planteen sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes, y de igual forma, el día viernes, Noreima los va a estar acompañando en una sesión de media hora con asesoría, ya con preguntas un poco más atinadas al tema de los casos que cada uno tenga como planteamiento, y el día sábado los estaré acompañando nuevamente yo en ese mismo orden de ideas de inquietudes y algunas dudas que puedan plantearse ante la posibilidad de analizar de manera crítica y aplicando todos los contenidos o herramientas metodológicas, teóricas y prácticas que pudieron adquirir dentro
en el desarrollo de este curso. Entonces, bueno, profesora, muchísimas gracias nuevamente, nos desconectamos y estamos atentos a las 4:30 a la clase de comunicación estratégica del RCE. Un gran abrazo y hasta Un luego. abrazo a todos, especialmente a los profesores que estuvieron acá presentes.